Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Cartagena de Indias, desde el Hey Festival al que venimos cada año. Y hoy tenemos a una invitada muy especial realmente. Se trata de una de las mejores periodistas de América Latina, la mexicana Carmen Aristegui. Carmen, bienvenida a Club de Prensa. Gracias, me da un enorme gusto estar contigo en este programa. Gracias por la invitación. Hay muchas noticias de México en las últimas horas porque Enrique Peña Nieto, el presidente mexicano, ha decidido cancelar su visita a Washington. Estaba previsto que se reuniera con Donald Trump, el presidente estadounidense, desde el pasado viernes 20 de enero en la capital de Estados Unidos. Iban a discutir sobre las nuevas políticas que piensa llevar el señor Trump a la Casa Blanca y que ha empezado a aplicar. El señor Trump ha firmado una orden para construir lo que falta de un muro para cerrar la frontera de Estados Unidos y México, una frontera de 3.100 kilómetros aproximadamente. Y por otro lado ha dicho que piensa renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, firmado en 1993 y que permite que México tenga un flujo de comercio muy importante con Estados Unidos. Pero bueno, lo cierto del caso es que Trump en las últimas horas había dicho que va a construir el muro y que además lo van a pagar los mexicanos. Y Peña Nieto canceló esa visita a Washington. ¿Usted está de acuerdo con la decisión de Peña Nieto? Mira, desde luego que sí. El tema aquí es que Peña Nieto llega tarde a todo, siempre. Y en este caso, un asunto de horas quita el mérito político de haber cancelado una reunión de esta naturaleza. Es evidente que México y el gobierno de México tiene que asumir una postura de dignidad, una postura firme frente a lo que estamos interpretando claramente como una afrenta. Es verdad, como dices, que ese muro ya tiene un tramo construido, hay legislación incluso en los Estados Unidos respecto al tema de una muralla física para impedir el flujo migratorio de indocumentados. Eso es una cosa. Otra cosa es el tono, la manera en la que Donald Trump ha tomado el tema del muro, lo ha tomado como un tema de campaña en su momento, con gran agresividad, ha dicho cosas absurdas, ridículas, estúpidas, como que México tiene que pagar un muro que harían ellos. Eso a México ha, desde luego, disgustado enormemente. El tema para Peña Nieto es que ahora se coloca a la mesa de la negociación con el país más poderoso de la tierra el Tratado de Libre Comercio, que es un eje principalísimo de la estructura económica y comercial de México y de América del Norte, porque el TLC es fundamental para Canadá, para Estados Unidos y para México. Coloca a la mesa Donald Trump el asunto de vamos a renegociar para que win-win-win Estados Unidos. Y México tiene que sentarse a negociar conmigo las nuevas condiciones de un tratado que ha sido adverso para los Estados Unidos según el muy particular punto de vista de Donald Trump. Peña Nieto se encuentra en una situación sumamente delicada porque la manera en que Trump ha hablado del muro y esta insistencia descortés, hostil, abiertamente hostil para México, de tienen que pagar este muro y ya veré cómo lo van a pagar, si lo van a pagar con el propio TLC, si lo van a pagar con remesas de alguna manera. Ha hablado incluso, no ahora, por fortuna, pero sí llegó a sugerir en la campaña que México no querría jugar a la guerrita con los Estados Unidos cuando rejuveneciera al ejército estadounidense. El caso es que en un punto clave, cuando Donald Trump anuncia las dos medidas ejecutivas en donde habla de sí, se construirá ese muro y daremos mayor recursos para deportar a más gente, en ese momento Peña Nieto tenía que reaccionar de inmediato y hablar como la sociedad mexicana está entendiendo el asunto, como una afrenta. Y tendría que haber dicho que no ha lugar una renegociación del TLC colocando a la par el tema del muro y desde luego jamás se puede aceptar que una negociación comercial pueda ser un vehículo para pagar un muro que jamás pagaremos evidentemente como mexicanos. Peña Nieto ayer por la noche emitió un mensaje a la nación, generó una enorme expectativa. Muchos creímos ingenuamente que Peña Nieto en ese mensaje a la nación diría: desde luego no hay condiciones para reunirme directamente con Donald Trump el próximo 31 de enero. Pero no lo dijo ayer, no lo dijo en el momento preciso para generar el efecto político necesario que pudiera concitar una solidaridad en torno al presidente por una decisión valiente y digna frente a esta ofensiva. Tardó horas, o sea, hasta este día, en decir que no va a la reunión con Donald Trump, pero lo hace después de que Donald Trump, en este ejercicio de la República del Tuit, emite un mensaje y dice: si México no quiere pagar,
pues entonces que no venga a Washington. Y le mata a Peña Nieto la posibilidad real que tuvo, y se le fue, de capitalizar un momento especialmente importante. Ahora, bueno, no va a la reunión, porque evidentemente no puede ir a la reunión, pero perdió esa posibilidad que le hacía falta como el oxígeno, porque Peña Nieto tiene en este momento de su biografía política el 12% de aceptación según la última encuesta del diario Reforma, que es muy prestigiado. Si Estados Unidos termina de construir el muro, cosa que es muy difícil, entre otras cosas calculan que el muro podría costar 12.000 o 14.000 millones de dólares. Pues qué te digo, dicen 12.000, 14.000, 25.000, 40.000, un dineral. Pero si lo construye o empieza a construirlo, ¿cómo debería reaccionar México? Porque esto empieza a escalar cada vez más. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo debe reaccionar México? Ese es precisamente lo que tenemos que definir, y muy pronto, con o sin la inteligencia de un presidente que no ha tenido realmente la estatura para enfrentar un desafío de este tamaño. Desde luego, México no solo es su presidente, está el Congreso, están los otros actores políticos, está la sociedad, organizaciones, los gobernadores, en fin, la gente empieza a decir qué vamos a hacer frente a un personaje como Donald Trump, que, como hemos ya dicho algunos analistas en estos últimos días, está haciendo bullying. Estados Unidos está haciendo bullying a México. Este grandote está cebándose con México con cosas que incluso ya estaban dadas, como el propio muro que efectivamente se ha construido en una parte, y que de alguna u otra manera hay un marco legal que hasta este momento no ha trastocado Donald Trump, sino en el discurso. Entonces, evidentemente para México es un momento muy delicado, porque se ha centrado la política comercial en esta zona de confort del 80% más de su actividad comercial relacionada con Estados Unidos, y hoy el nombre del juego será diversificar, será encontrar caminos distintos, porque si el asunto se pone como pinta, con un personaje que parece tener una antipatía con el país que habitamos por razones diversas, pues creo que sí, México tiene que reinventarse, y podría ser, como dicen los chinos, una gran oportunidad para México, para despertar, para sacudirse, para reinventarse en materia de liderazgos políticos y de actividad de la propia sociedad que en cierto sentido se ha quedado pasmada en los últimos años. Si Donald Trump llegara a denunciar o a dar por terminado o a congelar el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio, pues habría consecuencias muy graves para México y seguramente para Estados Unidos. Y para Estados Unidos, pero por supuesto que sí. México le compra a Estados Unidos más bienes de los que le compran unidos el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Brasil, de manera que no es poca cosa. En Estados Unidos hay 6 millones de empleos que dependen de la economía mexicana en Estados Unidos. Pero si eso llegara a pasar, ¿qué consecuencias tendría en la economía de México? Porque incluso el valor del peso mexicano ha caído un 20%, una quinta parte con respecto al dólar desde que empezó toda esta cuestión de Trump. Totalmente de acuerdo. Bueno, habría consecuencias muy graves para los dos países, eso no es la menor duda. Hay una interrelación muy fuerte, un proceso de integración que lleva 30 años y que desde luego se ha consolidado en sectores muy importantes. Los efectos del Tratado de Libre Comercio, tanto en Estados Unidos como en México, no sé Canadá, pero desde luego en la zona de México y lo que podemos conocer de Estados Unidos, son heterogéneos. Ha habido sectores a los que les ha ido muy bien y hay sectores que literalmente han desaparecido. El sector juguetero, el sector de los textiles, el sector de productores de zapatos, en fin, ha habido sectores muy gravemente dañados por el TLC y otros que se han fortalecido. Así que el balance del TLC es bastante diverso. Sin embargo, es verdad que en las cifras globales habría una afectación muy importante. Ahora, ¿qué sucedería si nos salimos o nos sacan o se salen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte los estadounidenses o los mexicanos? Bueno, tendríamos efectivamente que diversificarnos a la velocidad del rayo, por un lado, y acogernos, ya lo empiezan a decir los funcionarios mexicanos, acogernos pues a las reglas del juego de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y algo que medianamente se le parezca. Ahora, los índices arancelarios de los estadounidenses están entre el 1.5 y 2, no el 35% que dijo este hombre que impondría a las automotrices si es que se quedaban en México. 35% de arancel le da en la torre desde luego a México, pero desde luego le da en la torre a los suyos. Eso realmente es intransitable. Si lo ponemos en blanco y negro, el porcentaje arancelario relativamente sería manejable para un país como el nuestro, que de por sí, como lo dijiste, ya ha soportado
porque no nos queda otra, la depreciación del peso mexicano, que ha estado en niveles ya verdaderamente preocupantes en los últimos meses, como efecto de todo este proceso de incertidumbre, como efecto de lo que fue construyendo Donald Trump en la campaña, ir diciendo, ahí va el lobo, ahí va el lobo, ahí va el muro, ahí va el TLC. Claro que fue mermando las expectativas económicas, y no es para menos, y de inversionistas en nuestro país. Eso ya tuvo un efecto, eso ya lo estamos pagando. Si desaparece el TLC, bueno, habrá una sacudida importante, pero México tampoco es un ranchito. México es una economía importante, México es una economía importante en América Latina, tiene enormes problemas sin la menor duda, pero tiene también una fuerza económica y comercial relevante en la región. Por lo tanto, lo que hay que ver es hacia dónde mira México. Tiene que mirar hacia adentro, tiene que mirar a América Latina, a Asia, a China, a Europa, a Canadá, en fin, hay vida más allá de un tratado de libre comercio para un país. Y un país como México, con estos índices, digamos, de fuerza económica, por su tamaño, por su demografía, bueno, desde luego tendríamos que encontrar las maneras para defendernos de una situación adversa. Si Trump incrementa esta política y pisa más el acelerador en esta política con respecto a México y se vuelve más hostil, ¿qué podría pasar? Si, por ejemplo, usted fuera asesora internacional de Peña Nieto, Lo dudo. y Trump incrementara este tipo de políticas, las ahondara, ¿usted le sugeriría a Peña Nieto que rompiera relaciones con Estados Unidos o eso ya sería el acabose? Bueno, yo no le sugeriría, desde luego no me imagino jamás asesora de nadie y menos de un gobierno como el de Peña Nieto, pero supongamos, juguemos el juego. Desde mi punto de vista, no como asesora presidencial de nadie, mi punto de vista y mi intuición y mi percepción de las cosas me dice que desde luego México tiene que ponerse en un papel firme. Aquí la palabra dignidad, que puede parecerle fuera de lugar a algunos, fuera de época, yo creo que cabe desde luego una postura digna, firme, inteligente, que permita a un país con un tamaño muy distinto, hay una simetría bastante notable entre Estados Unidos y México, pero bueno, hay artes marciales que indican que se puede pelear con un gigante si se tiene inteligencia para ello. México tiene fichas con que jugar, México tiene elementos con los cuales puede, desde luego, sentarse a decir, a ver, si tú quieres modificar el TLC en algo que me pueda afectar a mí, bueno, hablemos de la frontera. México ha hecho, como dice el director ejecutivo de Human Rights Watch en Ginebra esta semana, México ha hecho el trabajo sucio de los Estados Unidos. México ha frenado más migrantes centroamericanos que lo que Estados Unidos ha frenado en su propia frontera. México ha hecho el trabajo sucio y nos ha costado decenas de miles de muertos con el tema de las drogas. México ha trabajado para Estados Unidos todo el tiempo a costos muy altos para México. Y Donald Trump no parece apreciar los esfuerzos de México para estar en buenos términos con los Estados Unidos. Si el tiempo se modifica por el perfil de este personaje, si las relaciones México-Estados Unidos, que durante los últimos 30 años han entrado en una situación, digámoslo así, de colaboración mutua o como la queramos denominar, y hoy se trastoca eso, el gobierno mexicano tiene que asumir una postura firme, digna, inteligente, y cosas como cancelar una cita por no haber condiciones para esa cita, como la del 31 de enero, me parecen obvias. De ahí a decir que hay que romper relaciones diplomáticas hay un abismo. Para llegar al punto de que un país como México se plantee romper relaciones diplomáticas con un país con el que tenemos tanta relación, tan imbricadas nuestras vidas entre millones de personas y de intereses, bueno, ya es una cosa mayúscula. Tendrían que ocurrir cosas muy graves. No sabemos exactamente hasta dónde Donald Trump va a llegar con su aparente animadversión a un país como este. Podemos presumir varias cosas de por qué Donald Trump tiene esta especie de conducta, digo yo, de bullying contra nuestro país. Hay capítulos personalísimos de Donald Trump relacionados con México en donde no le fue bien. Si eso es, en el fondo, algo de lo que motiva una conducta hostil hacia México. Mira, a ver, estamos de acuerdo que estadista no parece ser. Estamos de acuerdo en que Donald Trump es un multimillonario, hombre de espectáculo, un showman, un hombre exitoso en el mundo inmobiliario,
un perfil muy particular, pero ciertamente no es un perfil de los grandes estadistas de este mundo. ¿Cuál es la opinión suya exactamente sobre Donald Trump? ¿Es este hombre, para algunos, conservador, que va a ayudar a la clase media estadounidense a tener un mayor poder adquisitivo, que va a crear más empleo, a pesar de que en Estados Unidos la tasa de paro de desempleo es del 4,7%, es decir, hay prácticamente pleno empleo? ¿Cree usted que es un hombre que va a volver a Estados Unidos a ser el gran país que fue, Make America Great Again, como dice en inglés? O por otra parte, ¿usted está de acuerdo, por ejemplo, con David Brooks del New York Times, que decía que es un hombre inadecuado temperamentalmente para ser presidente, mal informado académicamente, pobre profesionalmente, y que lo que va a causar en Estados Unidos es un desorden de tal magnitud, un caos generalizado que va a terminar por perjudicar muchísimo no solamente a los estadounidenses, sino al resto del mundo? ¿En qué orilla está usted? Me temo que en la segunda. Me temo que este análisis, que es crudo, define lo que estamos viendo de un hombre como Donald Trump. Sus rasgos, no soy psicoanalista ni cosa por el estilo, pero digamos su personalidad, sus desplantes, la manera en que comunica las cosas, incluso sus discursos son de un simplismo aterrador, y no porque el simplismo por sí mismo sea aterrador, sino por la manera en que reduce las cosas. Si tú recuerdas el discurso de esta semana, donde anuncia las 2 medidas ejecutivas, en donde habla de la construcción del muro y de medidas para favorecer la deportación y 5,000 agentes más para el tema fronterizo, etcétera, etcétera. Bueno, ahí él usa una expresión que me parece que define justamente lo que estás tú diciendo. Vamos a parar a los malos. Pues ya empezamos a hablar de buenos y malos, que ahí es todo un tema para efectos de una definición política y conceptual en un mundo complejo. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Él ya decidió que los malos están en el sur. Él ya decidió que la frontera hacia abajo es una zona de conflicto y que hay que frenar todo lo que esté hacia abajo, finalmente, porque ahí están los violadores, los narcotraficantes, los que asaltan a nuestros hijos, todos los males que se puedan imaginar. Él los ha identificado precisamente en esa zona. Y los que se han quedado aquí adentro de nosotros los vamos a echar. Esa es la definición de un hombre que tiene un poder inmenso, porque al final de cuentas es un hombre que no ha tenido un fogueo o experiencia previa, y no es porque salgamos a defender per se a los políticos profesionales, pero ciertamente no le estorbaría a alguien que va a tener un nivel de responsabilidad como el que tiene ya Donald Trump, tener los ejes principales de lo que debería ser un estadista o un jefe de gobierno o un presidente, para decirlo más sencillamente, de cualquier país, en este caso de los Estados Unidos. No creo, no da idea, no da pista de que tenga así nociones esenciales del juego democrático, no da pistas de que tenga resuelto bien el tema de los derechos humanos, ya no hablemos de las mujeres, que desde luego es un desastre. Tiene realmente definiciones y desplantes muy preocupantes, que no veo por qué no van a florecer, a aflorar, mejor dicho, a la hora de tomar decisiones. Cuando alguien dice A, B o C y se tiene un poder de ese tamaño, pues evidentemente esas cosas van a contar, y creo que mucho. Así que no creo que sean buenas noticias para la democracia de los Estados Unidos, ni la del mundo, y desde luego la de México. Y aquí en Colombia ya me contarás tú, porque tampoco cantan mal las rancheras con Donald Trump. Ya veremos. Ya regresamos al Club de Prensa. Venga. Volvemos al Club de Prensa en NTN 24 desde el Hey Festival en Cartagena de Indias con Carmen Aristegui. Carmen, el presidente Enrique Peña Nieto en México termina su periodo en el año 2018. Las elecciones son el 1 de julio y el siguiente presidente se posesiona a fin de año. ¿Cuál es, en su opinión, el balance de Peña Nieto en el tiempo que lleva como jefe del Estado mexicano? Bueno, yo tengo una opinión bastante crítica respecto a la gestión de Enrique Peña Nieto en varios de sus desempeños, pero déjame volver a traer a cuento las mediciones, lo que puede servirnos de pulso de lo que la sociedad mexicana está viendo de Peña Nieto. Y no recuerdo a un presidente mexicano en los últimos años, desde que se miden las popularidades de los presidentes, que haya llegado a niveles tan bajos como el de Peña Nieto. La última medición que se hizo de Peña Nieto fue después de lo que en México se llamó el gasolinazo, que fue un incremento a los precios de los combustibles que ha sido muy impopular y que ha generado movilizaciones en todo el país, en decenas de ciudades de la República Mexicana. Se interpreta el gasolinazo como un golpe
artero del gobierno mexicano hacia la sociedad para hacerle pagar a la sociedad lo que va a ser este ajuste, lo que va a ser la liberalización del sector petrolero, que es el último tramo de una reforma constitucional que promovió Peña Nieto y que quitó un pilar del tradicional nacionalismo mexicano. Tú recordarás que México tiene en su historia un capítulo estelar que es la nacionalización de la industria petrolera con Lázaro Cárdenas. Es uno de los capítulos identitarios, digámoslo así. Bueno, Peña Nieto lo que hizo finalmente fue quitar ese pilar identitario mexicano en una serie de reformas fast track. Hizo una serie de reformas estructurales importantes, empezando por la energética, y quedó ahí una sensación nacional de pasmo de que ocurrió algo que nadie hubiera pensado que iba a ocurrir. El expresidente mexicano Ernesto Zedillo alguna vez declaró respecto a la apertura petrolera que ni en sus sueños más salvajes se hubiera atrevido a abrir la industria petrolera, cosa que hizo Peña Nieto, y hoy tenemos una reforma petrolera que llegó en el peor de los timings para Peña Nieto porque se desplomó el precio del petróleo, las inversiones petroleras están apenas iniciando, no sabemos del tamaño que será esta reconversión de la industria petrolera, y en el camino pues tiene que ajustar cosas que históricamente han sido parte de esta realidad, como los subsidios a las gasolinas, y le quita el subsidio de tajo y la gente se indigna, evidentemente. Entonces, de por sí venía con índices bajos de popularidad, en los 25, 20 y tantos, pero después del gasolinazo está en 12% según el diario Reforma, que es uno de los más importantes periódicos y medios en México. Me temo que después de lo que estamos viviendo en estas horas, su popularidad puede descender más. Estos son solo indicadores de cómo un gobierno como el de Peña Nieto es valorado por la sociedad mexicana. Creo que a pesar de que hemos tenido presidentes detestados o muy polémicos y satanizados incluso prácticamente desde siempre, salvo uno que otro que tiene esta carga histórica como Lázaro Cárdenas, etcétera. En general, no hay muchos presidentes que no sean Benito Juárez o Lázaro Cárdenas o los de muchos ayeres atrás que tengan realmente una popularidad o una aceptación realmente importante en la sociedad. Pero en el caso de Peña Nieto, creo que es de los más impopulares y de los que más generan desapego. Simplemente diría, no es gratuito porque es una presidencia que se construyó de manera artificial. Peña Nieto es una criatura de la televisión mexicana. Peña Nieto fue un personaje medianito, un gobernador no muy conocido, que fue tomado por la televisora más importante del país y se construyó desde un posicionamiento pues atípico y artificial una figura que no era. Entonces se colocó como una especie de candidato inevitable a punta de tenerlo todo el tiempo en la televisión en los mejores momentos de los telediarios, en las mejores posibilidades de la comunicación. Hubo una inversión política en Peña Nieto y lo colocaron para que regresara el PRI a la presidencia de la mano de la principal televisora del país. Un surgimiento así, un retorno así, después de 2 sexenios de alternancia del partido que gobernó 70 años, no es una fiesta democrática, no lo fue. Y es un presidente que carece de un liderazgo auténtico, que carece, porque nunca lo tuvo, de una empatía con la sociedad. En el transcurrir de su gobierno, pues lo que hizo fue una serie de reformas a cual más de polémicas, una reforma educativa, una reforma en telecomunicaciones que puede ser discutible, sí, y otras reformas como la energética. En conclusión, el balance de Peña Nieto es punto menos que catastrófico si nos atenemos precisamente a lo que la gente ve y siente y se oye en cualquier café y lugar que uno pueda acudir. No lo están fortaleciendo a Peña Nieto las políticas de Donald Trump, las actitudes de Donald Trump desde Washington, porque incluso jefes de la oposición mexicana están apoyando a Peña Nieto. Oye, podrían, yo digo, Trump es el balón de oro de Peña Nieto, pero ayer en la noche la escena era una cancha, el estadio lleno, la cancha libre, no hay portero, el balón está ahí y la voló o no tiró, que es lo peor, sino hasta horas después cuando el efecto es totalmente distinto. Las fuerzas de oposición, más que por favorecer a Peña Nieto, es para tratar de enfrentar un desafío grande que es Estados Unidos. México ya está viendo al gigante dar pasos muy fuertes y es obvio que hay que estar en torno
a la figura que pueda concitar y que deba liderar una situación crítica como la que se está perfilando para México. Se dan situaciones como las que mencionas que parecerían insólitas en otro momento, donde personajes adversarios totalmente como López Obrador o algunos otros de la escena política están diciendo, Peña Nieto, vamos en una postura de unidad frente a lo que es este desafío de Donald Trump. ¿Puede Andrés Manuel López Obrador, ya que usted lo menciona, convertirse en el próximo presidente de México? Incluso hay gente que dice que tras la elección de Trump en Estados Unidos, quizá como una reacción podría ser elegido López Obrador en México. ¿Usted vislumbra ese futuro? Podría, desde luego podría, ya sería esta siguiente oportunidad para el candidato de izquierda que ha sido una, otra vez, etcétera. Podría, desde luego, la cancha y el escenario está más dispuesto que nunca para una candidatura de ese tipo, en donde se pueda capitalizar el descontento con Peña Nieto, el desafío y la acechanza de Donald Trump, pero todo está por verse. Al final de cuentas vamos a ver qué tipo de campaña se da. Yo veo claramente que el que se lance a la candidatura presidencial, o los que se lancen, desde luego López Obrador será uno, está cantadísimo, ya lo ha dicho, ya está armando su propio equipo y hasta proyecto de gobierno, y otros que lo sugieren, no pueden no tener como bandera principalísima de campaña Donald Trump. Entonces, ¿qué va a hacer México frente a Donald Trump? ¿Qué perfil de político o política va a ser el indicado para encontrar el camino para convivir, coexistir o enfrentar o lo que venga un gobierno como el de Donald Trump? Así que las campañas de México estarán cursando necesariamente por esa ruta. López Obrador, está la señora Zavala, que es la esposa del expresidente, están gobernadores, está el presidente del Partido Acción Nacional, Anaya, en fin, hay varios que han medio dado a entender que quieren buscar la candidatura. Va a ser muy interesante el proceso porque se juega mucho para nuestro país y, como digo, puede ser, debe ser una gran oportunidad de reinventar un país que necesita reajustar seriamente sus ejes de coexistencia política y social también, desde luego. En México la libertad de expresión, la libertad de prensa está muy amenazada, esencialmente porque hay muchos periodistas mexicanos que son asesinados, que son amenazados, que no pueden hablar y demás. Usted hace 1 año y 10 meses fue desvinculada de una emisora de radio, despedida, echada. Linda palabra, sí. desvinculada. No, desvinculada, esa palabra la uso porque Linda palabra. Alguna vez Jorge Valdano, cuando era entrenador del Real Madrid, lo echaron, lo despidieron. Sí. Y entonces dijo en la rueda de prensa posterior en el Bernabéu, he sido desvinculado del equipo. Al día siguiente dijo, y me perdonarán los televidentes, dijo, la verdad es que utilicé la palabra desvinculado para no tener que decir que me habían dado una patada en el culo. Pero eso fue lo que dijo. Es mucho más elegante la primera palabra. En el caso suyo, usted ha sido desvinculada. Usted fue desvinculada de la radio. La pregunta es, en el gobierno de Peña Nieto, la libertad de expresión ha estado más amenazada que nunca. Les cobran a los periodistas con dureza, los medios de comunicación, cuando osan censurar al poder, criticar al poder. Mira, no me atrevo a decir que está más amenazada que nunca, porque ha estado amenazada mucho tiempo. Históricamente, México ha tenido problemas serios para ejercer la libertad de expresión. Tuvimos un periodo de 70 años con un cierto tipo de régimen político donde el tema de la libertad de expresión era un tema accesorio y había ciertos espacios muy restringidos, pero en general es una maquinaria, o ha sido una maquinaria, especialmente desde los medios de comunicación electrónicos, pues afín a lo que sería la estructura gubernamental. Lejos de las críticas severas a lo largo de la historia de México, pues más bien ha sido una prensa o una estructura comunicacional como parte de un propio sistema político. Por eso no me atrevería a decir que en el México de 2017 tengamos esa lógica. Tenemos otra. Recuerda que tuvimos 2 sexenios de alternancia, que no necesariamente fue la instauración de la democracia. Creímos que la alternancia nos traería la democracia, pero no logramos consolidar plenamente lo que sería el ejercicio democrático en un país como México. Lo que es cierto, y eso es un fenómeno de los últimos 15 años para acá, es que con la irrupción de índices de violencia muy altos en regiones del país y la instalación o fortalecimiento de cárteles de las drogas, de crimen organizado, de organizaciones criminales como el cártel de Sinaloa, que son ya transnacionales en realidad, de origen mexicano, pero que tienen presencia en decenas de ciudades del mundo, se ha convertido el tema muy complejo para ejercer muchas cosas, entre otras la libertad de expresión en regiones
donde hablar, decir, opinar, investigar puede costar la vida. Y eso es precisamente lo que ha hecho de México uno de los países en donde ejercer la libertad de expresión, ejercer el periodismo, puede costar la vida. Tenemos una lista demasiado larga, ni siquiera consistente respecto al número, pero más de 100 periodistas asesinados en los últimos años y sus asesinatos, todos ellos impunes. Ese es el principal indicador de que México no puede ejercer plenamente su libertad de expresión. Ese es el punto más grave, extremo y rotundo de que no puede hablarse ni de una democracia ni de un ejercicio libre de la opinión y de la información si tenemos eso. En el camino y en los matices y en los otros circuitos de cosas también hay casos de censura. Desde luego no me comparo ni de broma con lo que sería la muerte de alguien, que es evidentemente lo más importante que cualquier otra cosa, pero hay casos como el nuestro, por ejemplo, y digo el nuestro porque somos un grupo de 20 y tantos periodistas que fuimos echados, desvinculados de la radio mexicana, pues a raíz de investigaciones periodísticas, muy particularmente de una investigación especial que se llamó se llama porque existe, está publicada, La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, y que significó una sacudida para efectos de la estructura política de México y una situación que no ha podido explicar sinceramente el presidente Peña Nieto. ¿Cómo es que estuvo en posesión de una casa de más de 7 millones de dólares siendo un político que ha sido diputado, gobernador y que no ha tenido ingresos como para tener una casa de ese tamaño? Pero en fin, esa es una de las historias. Una última pregunta para una respuesta de un minuto. Usted acaba de debutar con un medio de comunicación en Internet, aristeguinoticias.com, en Internet precisamente. Como decíamos, ¿qué le hace pensar que eso va a producir dinero si el Internet en los medios de comunicación hasta ahora ha sido un desastre? ¿Y quién te dijo que pienso que va a producir dinero? ¿De dónde sacaste eso? No, claro que ese es el gran desafío, es encontrar la manera en que un modelo de comunicación independiente, en que un grupo de periodistas independientes que ha perdido cabida, que ha dejado de tener cabida por lo pronto en este sexenio de Peña Nieto en la radio mexicana, que ha sido su espacio natural de desempeño en los últimos años, bueno, dado que no ha sido posible acá, hemos abierto el espacio en Internet. Estamos en el punto de probar efectivamente un modelo de comunicación en donde nuestro tráfico, que no nos va mal, genera un cierto ingreso que nos permite tener un equipo del tamaño que somos. Y hemos decidido hacerlo así para no sufrir demasiado, porque es evidente que la gran interrogante es cómo hacer modelos de negocio o de sustentabilidad para generar contenidos independientes en la Internet. Lo que nosotros hemos hecho es algo tan básico, conservador si quieres, como hablar de un rango de tráfico suficientemente consistente durante un tiempo razonable que ya ha transcurrido y por lo tanto un tráfico consistente, digo, hay picos, etcétera, pero una franja suficientemente consistente de tráfico de usuarios y en consecuencia un ingreso, el que sea, suficientemente consistente para saber de qué tamaño podemos ser, de qué tamaño puede ser nuestra redacción, de qué tamaño pueden ser nuestros equipos, de qué tamaño podemos tener una operación. Y lo que hoy tenemos ha sido producto de ese modelo conservador, de eso que nos dan nuestros usuarios al llegar al sitio, al acudir a consumir esa información, a hacerse de noticias y de información, y ahora de un programa de noticias en vivo, que es el que empezamos a hacer el lunes pasado. Yo creo que si no aspiramos a competir con Carlos Slim, podemos sobrevivir con eso el tiempo que sea necesario para seguir haciendo nuestro trabajo. Y lo hemos empezado a hacer con mucho entusiasmo. Estamos contentos porque lo que tenemos ha sido producto de eso y con lo que tenemos vamos a estar vigentes un rato más. Gracias por haber estado aquí. A ustedes, gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el Hey Festival en Cartagena de Indias. A continuación, verán ustedes otro aparte de aquel foro sobre las políticas que aparentemente va a implantar Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, frente a América Latina. El foro que tuvo lugar en Washington hace pocas horas, en el que tomaron parte, con el apoyo del Diálogo Interamericano, del diario El País de Madrid y también de la Universidad de Georgetown, el diálogo en el que tomaron parte 4 personas. Claudia Trevisan, la corresponsal en la capital de Estados Unidos o Estado de Sao Paulo. Marc Bassets, corresponsal jefe del diario El País de Madrid.
Michael Shifter, el presidente del Diálogo Interamericano, y Eric Langer, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Los temas en esta ocasión fueron qué va a pasar con la Casa Blanca frente a Argentina y qué va a pasar con la Casa Blanca frente a Venezuela. No se lo pierdan. Quería preguntarles por otros dos países de América Latina, uno de ellos Venezuela, en donde se vive una crisis económica y social. El presidente Nicolás Maduro finalmente va a permanecer en el poder, por lo menos no logró la oposición que se convocara un referendo revocatorio antes de los primeros días de este mes de enero, de manera que Maduro seguirá ahí, pero habrá cambios y yo sé que aquí estamos especulando. Con un gobierno Trump en comparación con lo que había en el gobierno de Barack Obama. Hay gente que piensa que Obama fue blando con Maduro, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, si es que tiene pruebas contra dirigentes venezolanos, dirigentes políticos venezolanos por presuntas vinculaciones con algunos delitos como el narcotráfico, nunca las muestra. ¿Habrá algún cambio aquí o cree usted que Donald Trump seguirá en la misma línea que traía la Casa Blanca hasta el pasado 20 de enero? Es difícil pronosticarlo, pero yo creo que una cosa queda muy clara viendo el programa, el talante de Donald Trump y comparándolo con Obama y con otros presidentes. Es que Estados Unidos tradicionalmente ha puesto la democracia y los derechos humanos en el centro de su política exterior, aunque no lo cumpla muchas veces, aunque no, como Obama ha dicho muchas veces, no esté a la altura de estos ideales, pero el baremo de los derechos humanos ha estado ahí. Y de la democracia. Con Trump parece que esto no estará en ese sentido. Solo hay que ver las primeras ruedas de prensa que, como periodistas, no son propias de una democracia desarrollada. Portavoces mintiendo descaradamente, no respondiendo preguntas. Esto no se ha visto en Estados Unidos ni en otras democracias. Y yo creo que al desaparecer el baremo democrático de la política de Estados Unidos hará que se sientan cómodos muchos líderes autoritarios en América Latina y en el resto del mundo. Claudia Trevisan, ¿está de acuerdo con Mark Bassett? No, sí, estoy. Y creo que, de nuevo, Rex Tillerson, cuando fue preguntado de Venezuela, la respuesta que dio no fue muy distinta de la que daría un demócrata. Vamos a apoyar el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y él se sabe que ele não crê em sanções econômicas como uma política, instrumento de política externa. Então, creio que vão esperar porque a crise de Venezuela vai chegar um momento em que a situação vai estallar. A questão é como vão administrar isso. E essa questão é uma das poucas em que se mencionou a cooperação entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, em el Congresso, Tillerson disse que espera contar com a ajuda do Brasil para facilitar esse diálogo entre o governo e a oposição e também em la OEA. Pero não creio que vai haver um grande cambio em relação à postura atual. Eric Langer. Durante la campaña electoral, Donald Trump fue a Orlando, habló con la comunidad venezolana allá y dijo que iba a pisar fuerte en Venezuela. Ahora, él lo dijo de una forma tan general que tampoco creo que sabía realmente decir algo como, sí, ya sé que en Venezuela las cosas no andan muy bien, entonces dicen, sí, no andan bien. Dijo, bueno, aquí vamos a hacer unos cambios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? No se sabe. Pero sí pero parece que por un momento Venezuela tenía la atención de Donald Trump y más bien también tengo la sospecha que los venezolanos que sí podían votar en el centro de Florida por Trump votaron por él, que había más bien una mayoría que votaban por él en vez de Hillary Clinton, porque Clinton sí iba a ser un continuismo que los mismos exiliados venezolanos pensaban, o los que ya no están en Venezuela, no sé si son exiliados, no les parece muy bien, que por lo general son de oposición. En ese sentido, creo que es una incógnita, pero no hay que pensar que va a haber necesariamente continuismo. Aquí me parece que más bien puede ser que algunas cosas cambien y con eso quizás también va a hacer una diferencia, quizás una alianza con el senador Marco Rubio,
porque él también se ha metido mucho tiempo en las cuestiones de Venezuela. Entonces, no se sabe. Creo que es un poco más complicado de lo que pensamos. Michael Shifter. Bueno, yo creo que puede haber una retórica un poco más dura. A diferencia de Cuba, y es cierto que dijo Mark que compromiso de democracia y derechos humanos no va a ser el rasgo principal de esta administración, no creo. Entonces, liberar a Leopoldo López y todo eso creo que no va a ser la gran pasión. Pero a diferencia de Cuba, no hay contrapesos, como no hay los intereses económicos aquí que quiere oportunidad ahí. Está en la situación es un poco distinta. Y por lo tanto podemos escuchar un retórico un poco más dura, un poco más sanciones a particular individuos, a personas en Venezuela, pero las opciones no son tampoco las alternativas no son muy claras. No me parece que va a dedicar mucho esfuerzo al tema. Y como dijo Claudia, lo que respondió Tillerson fue apoyar lo que está haciendo John Kerry en Venezuela. Exactamente lo mismo. O sea, hay que seguir apoyando diálogo, buscar negociar entre el gobierno y la oposición. O sea, es la misma cosa. Entonces, a nivel retórico, tal vez simbólico, puede haber algunos matices, pero en el fondo no veo grandes cambios. Sí, yo creo que tienes razón, pero hay que tener cuidado un poco con Rex Tillerson, porque es evidente que el equipo Trump no habló con los candidatos al gabinete antes. Entonces, ellos están expresando sus opiniones, no las opiniones del señor Trump. Y en ese sentido sabemos lo que piensan ellos personalmente, pero todavía no sabemos qué es lo que piensa el señor Trump sobre esas cosas, ni las políticas que se van a tomar, porque hasta ahora las acciones de Donald Trump en los pocos días que hemos tenido la administración Trump han sido mucho más duras que en muchos casos las declaraciones de sus jefes de gabinete que iban a estar allá. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. Lo que pienso que va a ser importante es ver quién es el equipo latinoamericano que va a estar en el Departamento de Estado con Tillerson, y con eso ya vamos a saber mucho más cuál va a ser la política hacia la región. Quiero seguir con usted, profesor Langer, porque hay otro país con el que también van a cambiar las cosas, que es la Argentina. Ahora hay un presidente nuevo en esa nación, que es Mauricio Macri, reemplazó a Cristina Fernández de Kirchner, que tenía una relación mala con Estados Unidos. Macri aparentemente tiene una relación mejor, entre otras cosas ha hecho negocios inmobiliarios la familia Macri con la familia de Donald Trump. En las últimas horas, Donald Trump tomó una determinación, y es que redujo a cero la importación de limones de Argentina, y Argentina es el mayor productor de limones del mundo. Pero usted, antes de entrar aquí, decía que eso, que parece pues una noticia evidentemente impactante, tiene mucho más fondo para la Argentina y sobre todo tiene consecuencias sociales. ¿Por qué? Sí, bueno, el asunto es que los limones vienen de Tucumán mayormente y del noroeste, y que son las provincias más pobres de la Argentina. Y me parece que el gobierno argentino y Mauricio Macri, que hizo mucha campaña más bien en lugares como Jujuy, etcétera, donde también tienen limones, trató de revitalizar estas provincias, y eso fue su gran esperanza, de poder hacerlo con la agricultura del noroeste. Con esto, eso ya tiene una consecuencia social, porque la gente no va a estar empleada, no van a poder aumentar tanto la producción como antes. Entonces, creo que eso sí es algo grave, porque otra vez, parece que Trump tenía buenas relaciones con Macri, pero igual él firma, dice que no se va a dar ese, parece que hasta ahora no se han importado, se iban a importar y ya ha prohibido otra vez la importación, porque
parece que los productores de California, que son muy fuertes políticamente, y han llegado a decir, bueno, comprar americano, como dice, ¿no? Buy American, y eso es lo que está haciendo, aún en contra de unos intereses que supuestamente eran también personales y de negocio. Otra vez, esa es la gran complicación, ¿no? ¿Por dónde va lo personal? ¿Por dónde él va a tratar de realmente cumplir con las promesas que él ha hecho a sus seguidores? Y eso es la gran complicación aquí, y creo el mejor ejemplo es la Argentina. Michael Shifter, ¿alguna opinión sobre la nueva era, si es que la verdad de las relaciones entre Buenos Aires y Washington? Bueno, yo creo que no creo que va a haber relaciones carnales, parece. Pero sí hubiera esperado mejores relaciones que durante los Kirchner, cuando era, como dijo Eric, muy tensas las relaciones. La Argentina levanta el tema de dónde va América Latina políticamente. Y se ha hablado mucho, se ha comentado mucho, hay mayor pragmatismo, hay mucho más abierto a mercados, al libre comercio y todo. Y eso, si el legado de Trump es no acompañar, apoyar y entender que hay que apoyar gobiernos como Macri, que está con muchas dificultades tratando de hacer un giro en su política económica, y si no es exitoso, eso es un gran negativo para la región y para Estados Unidos. Y ese es el riesgo, y eso requiere una comprensión. Y creo que Argentina es el test case, es el caso más claro, porque es donde había un cambio dramático en diciembre del año pasado, de un gobierno de 12 años de los Kirchner, ahora con Macri, y yo creo que hay que entender que necesita apoyo para tener éxito en un contexto muy complicado políticamente, y si justamente tiene el efecto contrario a agravar la situación política, eso realmente es muy malo para Argentina, para América Latina y para los intereses de Estados Unidos. Sí, creo que va a ser muy interesante ver cuál va a ser el impacto en las políticas domésticas de América Latina de tener un presidente en Estados Unidos extremamente populista. O sea, en el momento justamente que América Latina caminaba para políticas más liberales, ¿no? En Brasil no era un gobierno nuevo, pero todas las medidas que fueron adotadas desde el afastamiento de Dilma fueron medidas muy pro mercados, muy liberales. Gracias, profesor Michael Shifter, por habernos acogido aquí al Diálogo Interamericano, y gracias al Diario El País de Madrid, al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, y gracias a todos ustedes, a Claudia Trevisan, a Marc Basset, a Michael Shifter, a Eric Langer, y principalmente a ustedes por haber venido, y los espero en una próxima oportunidad.